Muy buenos días. Mi nombre es Diana Carolina Osorio Caro, médico veterinario zootecnista de la Universidad de Córdoba. Este video intenta dar algunas bases en el curso de producción animal sobre la termorregulación y cómo afecta el estrés térmico en la parte de producción animal. Entonces, desde el punto de vista biológico, los animales requieren un proceso de termorregulación para realizar de manera óptima un sinfín de procesos vitales que se desarrollan dentro del organismo, asegurando asimismo el equilibrio, lo cual es determinante para mantener la homeostasis. ¿En qué consiste la termorregulación? Es el proceso de adaptación térmica a la variedad de rangos climáticos. Este proceso se da mediante un sistema de homeostático de control y está notablemente influenciado por el medio ambiente. La temperatura se considera muy importante en el organismo animal ya que esta activa o deprime ciertas funciones que determinan una respuesta individual o colectiva. La termorregulación está constituida por tres grandes componentes, que son las vías aferentes termoceptivas, los centros de integración y las vías aferentes termoefectoras. Las vías aferentes termoceptivas lo que hacen es que reciben toda la información de la piel, de los órganos como los riñones, el hígado, y la mandan comprimida a los centros de integración. Los centros de integración de la información térmica elaboran un juicio sobre la temperatura corporal y asimismo hacen una respuesta, ya sea aumentando la temperatura, disminuyéndola o dejándola intacta. Las vías aferentes termoefectoras, como su nombre lo indica, son las que realizan la acción de regular esta temperatura. Estas responden a las indicaciones dadas por los centros de integración y básicamente son las que toman el estímulo y corrigen. Entonces, dado caso que sea aumentar la temperatura, aumentan la temperatura, la disminuyen o asimismo aumentan la pérdida de calor. Existen dos grandes grupos de animales de acuerdo a la relación que tienen entre la temperatura corporal y la temperatura ambiental y se dividen en poiquilotermos y homotermos. Los animales poiquilotermos son los animales de sangre fría, como son los peces, anfibios y reptiles. Y los animales homotermos o los mamíferos son los de sangre caliente. Estos tienen la capacidad de controlar dentro de un rango pequeño su temperatura corporal, además de un metabolismo más acelerado. Tienen dos vías para controlar la temperatura, vías sensibles y vías insensibles. La pérdida de calor insensible en esto se da a través de la radiación, buscando lugares de sombra, a través de la conducción, buscando lugares frescos, a través de la convección por el viento, en este caso es un ventilador para las vacas de producción, y asimismo por la excreción. Existen pérdidas de calor sensible, como son la sudoración y el jadeo. Bueno, por otra parte, ya enlazando un poco los conceptos, vamos a hablar del tema de estrés. El término estrés fue acuñado por Hans Selye, quien descubrió que los estímulos que podían provocar esta condición limitaban en gran medida la producción. Este autor definió el estrés como la acción de estímulos nerviosos y emocionales provocados por el ambiente sobre los sistemas nervioso, endocrino, circulatorio y digestivo, produciendo cambios medibles en los niveles funcionales de estos sistemas. Señaló además que el estrés presenta una relación positiva entre la agresividad del medio externo y la magnitud de la respuesta orgánica del individuo, siendo una reacción de defensa ante los agentes inductores de este, desarrollados por el cerebro, los cuales desencadenan respuestas orgánicas capaces de alterar los organismos reguladores de la homeostasis. En conclusión, el estrés afecta cualquier proceso vital que se esté realizando en el organismo de cualquier animal. En este orden de ideas, es el proceso de la termorregulación y la producción una determinante al momento en que los animales expresan su verdadero potencial, ya que un aumento de temperatura excesivo hace que estos centren la mayoría de sus capacidades en regularla y olvidan otros procesos vitales que deben estar realizando en la producción, en general ya sea de ganancia de peso o de litros de leche.
Ocurre que el estrés térmico aumenta el ritmo respiratorio provocando pérdida de saliva y como consecuencia una acidosis ruminal. Se incrementa por encima de los 39 grados centígrados la temperatura corporal y de esta forma ocurre un incremento en las necesidades de agua. Frente al estrés, el ganado suda más con objeto de refrigerarse. Asimismo, disminuye la ingestión de alimentos, limitándose a la actividad del rumen con objeto de no producir calor endógeno. Decrece el riego sanguíneo de los órganos del animal dirigiéndose hacia la piel para paliar los efectos del calor. Disminuye la producción de leche, distorsiona los parámetros productivos, provocando así celos silenciosos, muertes embrionarias y menores tasas de concepción. Sabiendo esto, como hecho puntual, muchos estudios han demostrado que cuando las condiciones de confort de los animales no se cumplen y se exponen a temperaturas de humedad ambientalmente altas, 2 días antes de ser servidos, la tasa de fertilización y el desarrollo embrionario se ven disminuidos. Entonces, se ha descrito que el estrés calórico afecta el desarrollo normal de un folículo, afectando así la maduración y la competencia del ovocito, lo cual repercute negativamente en tasas de fertilización y en la sobrevivencia embrionaria temprana y tardía. A manera de conclusión, es muy importante tomar ciertas medidas en cuanto al control del estrés calórico, para así disminuir el efecto sobre la producción animal en general. La primera medida que un ganadero debe tener en cuenta es la selección de la raza. Razas óptimas para el ambiente en el que se van a desarrollar. No podemos tener una vaca Holstein pura en condiciones del trópico como Córdoba o el Atlántico, que las temperaturas llegan muy fácilmente a los 42 grados centígrados a las 2 de la tarde. Entonces, deben ser genéticamente adaptadas a las difíciles condiciones de calor y humedad del clima tropical. La segunda recomendación, y ajustándose también al tema económico, está integrada por una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones ambientales en que se encuentran los bovinos. La primera de ellas es proporcionar sombra natural a los animales, o sea, creando así sistemas silvopastoriles, que los árboles combinados con el pasto creen un ambiente de confort para disminuir la radiación creada por la humedad evaporada de las hojas. Las sombras surgen como una alternativa para proteger los animales de la radiación solar y se consideran la modificación básica y más importante de las condiciones ambientales para disminuir el efecto del calor por radiación. Finalmente, la tercera es manejo nutricional del estrés calórico. Los animales en el sol no comen, se estresan, quieren disminuir el mayor calor posible y de esa forma una medida determinante es colocar sombra en las áreas de comida. Obviamente no significa colocar sombra en todo el potrero, sino crear comederos estratégicos que tengan sombra, ya sea árboles, o el agua sea colocada también bajo sombra, para que estos tomen agua fresca y ayuden así también a controlar la temperatura. Estas son las medidas más utilizadas para contrarrestar el estrés calórico en el ambiente del trópico bajo colombiano. El comportamiento y la actividad del ganado bovino son claramente afectados por los agentes climáticos del hábitat natural, concretamente la temperatura ambiental, la humedad relativa, la evaporación, la precipitación y otros. En conjunto, estos factores climáticos afectan su balance térmico. Estos pueden ser restados mediante el uso adecuado de la información disponible y la correcta manera de direccionar una explotación, ya que incluye lo anteriormente mencionado, la genética, el manejo y medidas de ejecución elementales, productivas y etológicas. Asimismo, mantener unas buenas prácticas ganaderas que vayan influenciadas al bienestar animal. De esta forma, reduciremos el estrés, asimismo aumentaremos la producción, ya que el estrés y la producción son factores inversamente proporcionales. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Diana Carolina Osorio, espero que haya sido de gran utilidad la anterior presentación. Que tengan muy buen día.